Soy estudiante de la carrera de Relaciones Industriales en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es término con el que nos referimos a las corrientes filosóficas desarrolladas sobre todo a partir de finales del siglo XIX, que rechazan una explicación puramente mecánica del fenómeno vital y consideran en general que existe un principio o fuerza vital de carácter finalista, que sería el único capaz de explicar y permitirnos comprender la vida, que no puede ser reducida según tales consideraciones a un mero efecto de las causas y realidades circundantes. Como una reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por cierta especie de irracionalismo. A los filósofos que coinciden en calificar la vida como realidad principal, se les agrupó bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no había uniformidad doctrinal, debido principalmente a las diferencias en las maneras de concebir la vida. De los muchos filósofos que se consideraron como vitales, nos ocuparemos solamente de cuatro: Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson y José Ortega y Gasset. Wilhelm Dilthey fue profesor de la Universidad de Berlín. Se dedicó al estudio de la historia y la psicología, además de la filosofía. Fue el iniciador de la epistemología y de la metodología de las ciencias del espíritu. Afirmó que la vida tiene una estructura tridimensional. Es representativa, es afectiva y es volitiva. Esta vida es histórica y es lo único que trata la filosofía. El vitalismo de Dilthey es histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano. Dilthey no está de acuerdo con la oposición entre génesis y estructura, porque el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso de desarrollo para lograr explicaciones objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. Como consecuencia de las dos oposiciones mencionadas, las ciencias se dividen en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. La tarea de la filosofía de Dilthey es abordar el enigma y los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente, porque el hombre es lo que es por su historia. La vida posee una estructura tridimensional. En primer lugar, la vida tiene dimensión representativa y gracias a ella el hombre posee conocimientos científicos. En segundo lugar, hay un aspecto afectivo, el cual permite que hagamos valoraciones que acompañan nuestro vivir. Tenemos además la dimensión volitiva, por la cual se inician las acciones en que consiste la vida. En la unidad de las tres dimensiones, la vida tiene vivencia de lo que es y se comprende. La vida histórica es el conjunto de pensamientos y temores del individuo, las instituciones creadas, las creencias y las leyes. Esta vida es lo único que trata la filosofía. Dilthey llamaba la concepción del mundo a cualquier elaboración de una idea general y compleja acerca de la realidad de la vida. Se advierte que en una concepción del mundo entran las tres dimensiones vitales ya comentadas: la presentación objetiva, la estimación de los valores y la acción de la voluntad. Friedrich Nietzsche nació en Rockenfuringia. Schopenhauer y Wagner fueron sus guías espirituales. A los 24 años fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea. En 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que le acompañaron hasta su muerte. Planteaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y es vivencia. Decía Nietzsche que en los juicios no importa si son verdaderos o falsos, sino lo primordial es su relación de provecho o nocividad. Según Nietzsche, la vida es un impulso natural y es vivencia, es lo más valioso de la realidad, es decir, en su dimensión natural como un complicado conjunto de impulsos, pasiones y capacidades, aunque también debe verse en sus aspectos de vivencia existencial. Nietzsche no estaba de acuerdo con la moral cristiana, a la cual calificó como moral de esclavos. Dicha moral es conveniente para los incapaces y los dominados. Para la clase dominante, la moral que vale es la de los señores, de acuerdo con la cual el superdotado no tiene obligación de someterse a las normas de los débiles. El superhombre de Nietzsche puede entenderse en dos sentidos: individual y social. El superhombre en sentido social se refiere a la creación de una nueva cultura, a nuevas tablas de valores fincadas sobre una mejor afirmación de la vida. El superhombre en sentido individual se refiere a personas con voluntad de poder, con capacidad de superarse a sí mismas y a las de su grupo, con rebeldía para no someterse a las leyes igualitarias de la masa de débiles.
Zaratustra es uno de los discursos en donde habló de las tres metamorfosis del espíritu. Este primero se convierte en camello, el cual simboliza a los sumisos que obedecen ciegamente y que se arrodillan para recibir la carga. Después el camello se transforma en león, símbolo de quienes niegan los valores tradicionales. El león a la vez se convierte en niño para vivir libre de prejuicios y crear una nueva tabla de valores. Henry Bergson, para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida. Comienza por establecer la diferencia radical entre ciencia y filosofía, que según él deriva del distinto camino que sigue cada una para llegar a la realidad. Las ciencias se valen del análisis, operación propia del intelecto. No es conocer los objetos, sino utilizarlos. La filosofía, si tiene interés por llegar a conocer la realidad. Por esto recurre a otra operación de nivel superior, supraintelectual, que se llama intuición, con la cual capta la realidad en su esencia íntima. La intuición, según Bergson, es producto simultáneo del intelecto, el instinto y la voluntad. Mediante la intuición, el hombre simpatiza con los objetos, lo cual permite que sean captados en su interioridad, o sea, en aquello que tienen de inexpresable. Gracias a la intuición, si accedemos a la esencia misma de la vida, que es la duración, la clave para entender los dos modos distintos de comprender la realidad en la diferente temporalidad con que existen lo fenomenómico y lo esencial de la realidad. Los fenómenos o las apariencias se mueven en el tiempo de la física. La duración real se fundamenta en la memoria, pero entendida esta no como una facultad del alma, sino como la estructura radical de la conciencia. Para facilitar la comprensión de la vida en su duración real, Bergson se valía de una comparación. Imaginemos una bola de nieve que va rodando. En cada momento aumenta su volumen porque se agrega una nueva capa, pero sin perder las anteriores. Así sucede en la duración vital. Se trata de una realidad en la que el pasado no se pierde, sino que perdura y va adquiriendo nuevas etapas de madurez. Bergson afirmaba que el motor de este progreso o tal evolución creadora es un impulso universal que él llamó el elan vital. José Ortega y Gasset, considerado como el máximo filósofo español, nació y murió en Madrid. Su fecunda actividad intelectual ejerció influencia en España y más allá de sus fronteras. Fundó la Revista de Occidente y a él se debe el florecimiento de una escuela filosófica que se conoce como la Escuela de Madrid. Su pensamiento se centra en que el mundo del hombre es circunstancial y dentro de la circunstancia ha de decidirse el hombre. Según Ortega y Gasset, la filosofía no es algo que el hombre produzca por razones de utilidad o de capricho, sino que es algo constitutivamente necesario al intelecto, ya que éste por su propia esencia tiende a buscar la verdad del todo como tal, de manera que cuando el intelecto humano capta algo como parte de inmediato se preocupa por construir un todo donde dicha parte se aloje, ocupación y vida en sentido estricto. Según Ortega y Gasset, yo consisto en ocuparme con todo aquello que hay en el mundo y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y nada más. Esta nota del vivir es lo que permite considerar a la vida como perspectiva. Esto es como una realidad móvil, dinámica, cambiante. El conocimiento integral de la vida no se obtiene por medio de la razón pura de los racionalistas, sino a través de la razón vital. En este compendio, pues hemos entendido y conocido los creadores o los máster en lo que es el vitalismo, eh, que aportaron a nuestra filosofía y que dejaron de aportar. Así que agradezco mucho el tiempo tomado en este caso. Gracias por vernos, gracias por la oportunidad y esperamos que haya sido de mucha
valoración, de mucha importancia y aprovechamiento el conocer acerca de esta rama de la filosofía llamada el vitalismo.